Hola gente futbolera, bueno, estamos aquí un día más para hablar de la actualidad del Barça, como hacemos todos los días aquí en Orgullo Culé. Ayer saltaban un par de bombas. La primera, Gio Queiroz, Giovanna Queiroz, jugadora del Barça femenino, puso una denuncia de acoso laboral contra el Barça. La segunda, y para mí no menos importante, Ousmane Dembélé y el Barça y su representante Moussa Sissoko acercan posturas para renovar. Brutal, brutal. Vamos a hablar de todo ello, pero primero vamos a empezar hablando de una de las perlas de la Bundesliga. Actualmente juega en el Bayern de Múnich, está a punto de acabar contrato con el Bayern de Múnich, tiene 16 años y no es otro que Kenan Yildiz, que comparte agencia de representación con Pedri, Ferran Torres y Pablo Torre, el jugador del Racing, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Kenan Yildiz? El Barça tiene avanzadísimo su fichaje. Estamos hablando de una de las perlas más importantes de la Bundesliga, con un futuro prometedor por delante brutal, 1,85 de estatura, ambidiestro. En la página de Transfermarkt no trasciende todavía su valor económico, no sabemos qué valor de mercado tiene. Sí sabemos que es ambidiestro, que es un mediocentro ofensivo con una calidad exquisita, esconde muy bien el balón, tiene buen pase en largo. Si veis sus highlights, alucinaréis. Siempre digo lo mismo, los highlights generalmente suelen ser vídeos donde se muestran las mejores características de los jugadores, pero no se mira el trabajo sin balón, el posicionamiento táctico, cosas que ves en los partidos. A mí particularmente es un jugador que me gusta un montón. Puede jugar de media punta, medio centro ofensivo, aunque yo en los vídeos lo he visto jugar bastante retrasado, venir a recibir en la zona incluso de doble pivote y empezar a generar juego. Ya digo, se trata de un jugador muy prometedor, todavía podría jugar con la selección turca o la alemana, veremos cuál es su decisión. Él nació en Alemania, concretamente en Regensburg, perdonadme la pronunciación porque obviamente no sé alemán, pero bueno. Me parece un jugador, insisto, muy interesante. Ya sabéis lo que opino sobre los centrocampistas, porque digamos que el Barça últimamente está fichando a mucho centrocampista, teniendo en cuenta los jóvenes talentos que tenemos en la primera plantilla, como en su caso Nico González, Gavi, y a los que hay que sumarle, pues por ejemplo, Frenkie de Jong, que todavía es joven. Tenemos que sumarle a más centrocampistas que tenemos ya en la primera plantilla, que obviamente Busquets sí que ya va a salir y otros jugadores pues acabarán saliendo en un par de años, pero yo considero que no debemos estar fichando tanto centrocampista para el B, y sí otras posiciones claves como delantero centro, jugador de banda, que este jugador puede jugar incluso en ambos extremos. Es un jugador bastante polivalente y un jugador que me gusta, ¿por qué no decirlo? Me encanta este jugador. Bueno, lo único que os puedo comentar es que el Barça tiene muy avanzadas las negociaciones con Kenan Yildiz y posiblemente recalará en el Barça a partir de la próxima temporada para, en principio, jugar en el Barça B, y en función de su progresión, pues el jugador o bien ya iría con vistas al primer equipo, o se buscaría un traspaso en caso de que no llegase a funcionar o adaptarse al ecosistema Barça. Pero bueno, yo en principio todo apunta a que sí, porque insisto, es un jugador muy bueno, tenéis que verlo, aguanta muy bien el balón, buen pase en largo, mucha visión de juego, es un jugador que tiene calidad individual brutal, ambas piernas, un jugador bastante interesante, la verdad. Bueno, y como jugador interesante, en los últimos tiempos os comenté que el Barça estaba vigilando con lupa a Cody Gakpo, este delantero centro holandés que juega en el PSV Eindhoven. Pues parece ser que el Manchester City está
pujando fuerte por el jugador con la intención de llevárselo al equipo Citizen. Hay que decir también que no solo el Manchester City, el Arsenal también está negociando con el jugador, porque evidentemente ve en él un potencial bastante alto para este jugador, que hay que recordar que todavía es muy joven, 22 años, y esta temporada lleva 16 goles y 13 asistencias para un delantero que puede jugar de extremo izquierda o de delantero centro, un perfil un poco inferior desde mi punto de vista al de Henry, pero es un jugador un poquito parecido a Henry en ese aspecto. Siempre viene de banda izquierda hacia adentro, calidad individual interesante y un jugador que, ya digo, polivalente, un estilo, mira, os puedo compararlo un poquito también con Marcus Rashford. Es un jugador de banda que puede jugar de 9 y que siempre viene de izquierda a derecha. Bien, no solo lo que es el Manchester City o el Arsenal están en la puja por este delantero. Bayern de Múnich y Liverpool también lo siguen muy de cerca. Ojito, el Liverpool lo dudo, y lo dudo por lo siguiente. El Liverpool actualmente cuenta con Luis Díaz, el colombiano, en el extremo izquierda, y por la derecha sigue teniendo a Salah, Mané en ambas bandas como titulares, y al portugués, bueno, ahora no me sale el nombre, ya todos lo conocéis, el extremo portugués que estuvo en el Atlético de Madrid, que luego se fue al Wolverhampton y ahora mismo pues está en el Liverpool. Tiene 4 extremos de bastante nivel. Si en un caso no acabasen renovando Mané o Salah, evidentemente sí que intentarían pues la incorporación de este jugador, que en principio yo lo veo más como 9 que como extremo. El precio podría estar en torno a los 35 millones de euros. Un jugador bastante interesante que muy posiblemente se le vaya a escapar al Barça, ojo. Pero bueno, siguiente tema. Giovanna Queiroz, la jugadora brasileña del FC Barcelona. Todos sabéis que a día de hoy está cedida en el Levante femenino. Bueno, pues parece que ha denunciado al Barça por digamos, joder, bueno, hay que joderse, ahora no me sale la palabra, bueno, acoso laboral, cierto, ahí está. Bueno, pues esta chica Gio Queiroz, pues denunció al Barça por acoso laboral y supuestas conductas abusivas dentro de su primera temporada en el Barça. La denuncia viene porque el Barça la mandó a jugar con el Barça B. Desde el Barça argumentan un comentario que luego os comentaré, pero en un principio Giovanna fue a el máximo estamento oficial, la FIFA, ¿no?, con la denuncia. Todos sabéis que es el máximo organismo del fútbol mundial, la FIFA, ¿no? Pues fue con su denuncia hacia lo que es la FIFA. La FIFA dio la razón al Barça. El Barça alegan de que ella pues tuvo una actitud poco profesional cuando los médicos del club le recomendaron no acudir con su selección debido a que la jugadora padecía en ese momento COVID. Entonces le instaron a que la jugadora pues en este caso guardara pues la pertinente cuarentena que se hacía en esos momentos cuando cogías COVID, evidentemente, ¿no? Pues a día de hoy supimos que Gio Queiroz pues denunció al Barça por, ya digo, acoso laboral. Y bueno, que la FIFA en principio le da la razón al Barça y que no tiene nada que hacer. Pero a ver, este tipo de cosas, joder, no están bien. Si la jugadora realmente pues ha sufrido, digamos, abuso de poder, como se suele decir, o incluso acoso laboral, yo veo bien que denuncie, vale, pero es que realmente no hay nada. El Barça, pues al ver que la jugadora pues fue inflexible, hizo lo que le dio la gana, lo consideraron un comportamiento
negativo hacia la imagen del club, decidieron apartarla, Barça B, y te vas cedida cuando abra el mercado. Pues así se hizo, y la jugadora pues ahora pues protesta un poco en función de que no le parece bien este tipo de artimaña del FC Barcelona. En ese caso pues lo único que podemos decir, muy mal hecho por parte de la jugadora, porque la FIFA ha dado la razón al Barça, lo cual quiere decir que no hay nada. Realmente la jugadora tuvo un comportamiento, una falta de disciplina que no se ajusta a lo que se exige en el Barça, y simplemente el Barça obró en consecuencia. Esto es un poquito lo que lees cuando vas contrastando tanta información sobre el tema, porque ayer yo me quedé, ostras, denuncia, a ver si va a haber aquí algún tipo de acoso sexual. No, por favor, dije yo, no, por favor, que no podemos seguir manchando la imagen del club, que ya viene bastante sucia de la época de Bartomeu. No digo que en la época de Bartomeu hubiese acoso sexual a alguna jugadora del Barça, no, por Dios, pero quiero decir que ya Bartomeu manchó bastante la imagen del Barça con el tema este del I3 Ventures, con el tema este de las deudas que tenemos, la imagen pésima que dimos marchando allí a regalar prácticamente el Camp Nou por traer a Neymar de vuelta, un montón de cosas que no ayudan al Barça, evidentemente, a su imagen como club, y a día de hoy el hecho de Gio Queiroz es ensuciar el club con cosas que consideramos que no están bien, sinceramente, no están bien. Ella desoyó a los médicos del Barça y intentas manchar la imagen del Barça denunciando. Muy mal, Gio Queiroz, la verdad. En fin. Pasemos al siguiente tema, que tiene que ver con Anthony, que se entromete el PSG en el fichaje del jugador por el Barça. El Barça prácticamente ya lo ha descartado, ya lo sabéis. Está en la lista del Barça, pero el Barça maneja informes negativos de conducta del jugador. Parece que es un jugador un poco díscolo y muy poco disciplinado tácticamente hablando. Entonces a Xavi no le interesa, al Barça lo ha descartado, y si el PSG se lo quiere llevar, adelante. Que ojo, es un jugadorazo, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Me parece Anthony un jugador de estos de freestyle muy bueno y muy espectacular. Hablemos de Pablo Torre. Pablo Torre podría incorporarse al Barça antes de lo previsto. Si el Racing asciende como primero, su último partido oficial como racinguista sería el 5 de junio. Hay que recordar que no irá al europeo sub-19 tras el caos de la selección sub-19. Cosa positiva, porque permitiría incorporarse al jugador antes al Barça y así ir entrando en dinámica de lo que se solicita para un jugador de estas características, para que se vaya adaptando a lo que es la idiosincrasia del Barça. Evidentemente, pues me parece una noticia bastante buena. Movimiento de Xavi para renovar a Gavi. Xavi, entrenador del primer equipo, se ha reunido con Iván de la Peña, antiguo exjugador del Barça, Lazio y Español, entre otros, que es el actual agente de Gavi, para obviamente destrabar un poco lo que es la renovación del canterano del Barça gaditano, ¿no? Obviamente esto es una buena noticia, porque Xavi tiene muy buen contacto con Iván de la Peña, y desde ese punto de vista podemos conseguir que el jugador pues continúe aquí. Lo importante es cosas como las que ha hecho Nico González. No mires el dinero, estás en el Barça, es un gran escaparate, con el tiempo puedes llegar a cobrar más y volverte un jugador importante. Y una cosa queda clara: si haces las cosas bien, rindes y demás, acabas consiguiendo contratos brutales. Y esto es lo que deberían hacerle entender a jugadores como Ronald Araujo, Gavi y Ousmane Dembélé, del cual vamos a hablar enseguida. Bien, Ousmane Dembélé. Ayer saltaba la bomba con Ousmane Dembélé. ¿Qué pasó ayer con Ousmane Dembélé? Bien, Ousmane Dembélé, como todos sabéis, es un jugador que nos lleva puteando, hablando claro y en plata, nos lleva puteando desde que firmó el contrato con el Barça. El jugador se lesionó bastante, que yo creo que era por gestión del entrenador y de los preparadores físicos, que consideraba que en la época de Valverde eran unos ineptos. Ousmane Dembélé se lesionaba constantemente debido a que un jugador con tanta explosividad, con tanta potencia, un jugador veloz al espacio, necesita un tipo de preparación física
que no es igual a la de un centrocampista o un defensa central. Deben tener una preparación física que le permita arrancar, frenar, una preparación física para tenerlo a tope. Y creo que no se cuidó esa preparación física en su día con Ousmane Dembélé. Otra cosa importante a comentar de Ousmane Dembélé es que la cantidad de lesiones, luego que te venga Moussa Sissoko aquí a pedir 20 kilos, pues resulta lamentable. La noticia viene a decir que el Barça, Moussa Sissoko y Dembélé acercan posturas. Xavi ha sido clave, haciendo un proyecto sensato, un proyecto de futuro y un proyecto que aspira a que el Barça vaya en una línea ascendente, y desde ese punto de vista Dembélé, en su cerebro de mosquito, hay que decirlo porque cerebro no, a mí no me parece que tenga mucho, sinceramente no tiene muchas luces, pero en el campo es buenísimo. El problema de Dembélé radica un poco en su entorno y su representante. Le piden cantidades estratosféricas al Barça que el Barça no se podía permitir. A día de hoy se habla de muchas cosas. La primera es que ahora que han acercado posturas, el Barça estaría por la labor de pagar esos 20 millones, supuestamente, ojo, supuestamente, pagar esos 20 millones a razón de 2 temporadas, lo cual, pues, si le pagas 20 millones de euros al jugador, vendrían siendo unos 80 brutos. ¿Por qué? Tú pagas 20 millones netos, son unos 40 brutos. Se habla de netos, ojo, se habla de netos. A veces sabéis que la prensa pues trata un poquito de jugar con los netos y los brutos, pero yo por ahí, por lo que he leído y he contrastado, son 20 millones de euros netos, lo que equivalen a 40 brutos. No tendrías que pagar traspaso por el jugador, porque evidentemente ya lo tienes en plantilla, y esta renovación vendría saliendo en 2 años a 80 millones de euros brutos. Ojo, 80 millones de euros brutos. ¿Qué dices tú? Vale, parémonos a analizar la situación. Primero, Rafinha, el jugador que suena para sustituir a Dembélé. Si tú vas a fichar a Rafinha a razón de 5 temporadas por 10 millones de euros netos, tú, si te das de cuenta, Rafinha te va a costar alrededor de unos 100 millones de euros, porque vas a pagar un traspaso de entre 40 y 50, ¿vale? 40 ya de traspaso, más el sueldo del jugador a 5 temporadas vendrían siendo unos 50 millones de euros netos. 50 y 50 son 100. 100 más teniendo en cuenta, pues 20 millones más de los años restantes. O sea, vendrían siendo unos 120 que tendrías que invertir en el brasileño Rafinha. Entre sueldo, traspaso y toda la historia. Dembélé en 2 temporadas y con el rendimiento que está dando, pues lo tendrías aquí por unos 80. Por lo tanto, económicamente lo veo viable y veo razonable fichar en este caso, renovar a Ousmane Dembélé. En el ámbito económico, ojo, en el ámbito deportivo también lo veo genial, porque con Xavi está rindiendo. El otro día ante el Madrid ya viene de partidos bastante buenos Ousmane Dembélé. Pero por último quiero hacer una reflexión sobre el tema de Dembélé, porque en el Barça le instan a que decide tú, que no decida tu representante por ti. Eso me parece bien esto, que el jugador también tenga voz y voto en las decisiones. Pero también hay que comentar una cosa importantísima sobre el tema. El hecho de que Ousmane Dembélé renueve, obviamente, es claro indicativo de que Rafinha quedaría descartado si Ousmane Dembélé renueva. Adama podría quedarse, evidentemente. No creo que la renovación de Dembélé condicione el futuro de Adama Traoré. No lo creo. De hecho, Laporta le dio la palabra de que lo ficharía también. Lo que sí te condiciona es el hecho de que el Barça se mostró inflexible con Araujo y con Gavi a la hora de renovar. Solo te podemos dar esto. Si ahora se bajan los pantalones con Ousmane Dembélé, se los van a tener que bajar con Gavi. Y la escala salarial pasará a un segundo plano y habrá que ofrecerle a los jugadores pues unos contratos que se acerquen un poco a lo que piden los jugadores, que se dice que en este caso Ronald Araujo pide 6 y Gavi pide también en torno a 5 o 6.
Entonces, renovar a Dembélé te va a tener el condicionante de que estar dando a entender al mundo después, evidentemente, de decir que o renuevas o no juegas más, al final Dembélé acabó jugando, ya posición de debilidad, y ahora que ha sido duro con Dembélé a la hora de decirle no renuevas, ahora nos bajamos los pantalones y si lo renovamos por 20 kilos. A mí, perdonar que os diga, pero no lo veo mucho. De hecho, estuve viendo en el Sport que dejaron una encuesta en la cual debe quedarse Dembélé en el Barça, el 67% opina que sí. Y a ver, es evidente, porque el nivel del jugador demuestra que sí merece quedarse en el Barça. Otra cosa muy distinta es el ruido interno que generarías en el vestuario renovando a Dembélé. Seamos realistas. Si te bajas los pantalones con Dembélé, vas a tener que bajarte los pantalones con Gavi Araujo. Y en las últimas etapas en el Barça, en las últimas entrevistas que dio Laporta por ahí, digamos que Laporta ha dicho que el Barça no puede ofrecer más a estos jugadores porque hay que ir escalonadamente y no podemos ofrecer tanto dinero a jugadores en formación, porque al final en las próximas renovaciones te van a pedir más y más y cada vez, y esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, entendamos el tema. Ousmane Dembélé, ¿renovar? Sí, pero bueno, tratemos de que ambas partes cedan la una por la otra. Dembélé, si no te pueden dar 20, acepta 14 o 12, coño. Si al final, si haces buenas temporadas, te vas a conseguir un contrato de la leche. A ver, es que es realismo puro. En fin, ¿renovaría a Dembélé? Sí. Lo renovaría por el nivel que está dando, pero joder, un poco con condicionantes y al menos si van a renovar a Dembélé, que lo hagan de manera privada y que su sueldo no trascienda, que no tengamos problemas como el de Christensen y el de Fran Yannick, que sí, que trascendieron sus sueldos y después los jugadores te piden más. En fin, hay que tener un poco de cabeza con eso y ser un poco más precavidos y que los sueldos no anden por ahí filtrados, porque esto lo único que hace es daño y desestabilidad dentro del vestuario. Es mi opinión. Bueno, gente futbolera, pues aquí lo dejo. Si os ha gustado el vídeo y me apoyáis con un like, eternamente agradecido. Lo de siempre, no os olvidéis de suscribiros porque os recuerdo que es gratis y me ayudáis un montón. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.